Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Señor, te doy gracias por este hermoso día que me permite, Señor, estar delante de ti, disfrutando de este nuevo amanecer. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, y gracias por tus promesas, que son sí y son amén. Oro, Señor, esta mañana que todas aquellas personas que vayan a escuchar este video, que lo vean, sean bendecidos, sean llenos de tu espíritu. Fortalece a aquellas personas que están decaídas, déjales saber que tú estás con ellos. Aquellos que están cuestionando muchas cosas, que están pasando difíciles, que puedan ellos darse cuenta de que tú traspasas, tú vas más allá de las dificultades, que tú has vencido al mundo con todos sus conflictos, con todas sus opresiones. Tú has triunfado sobre todo. Y no solamente has triunfado, sino que nos has dado de tu Santo Espíritu. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Aquí transmitiendo desde casa nuevamente. Otra vez, sé que son cosas que ya muchos conocen, aunque en muchos lugares se están reuniendo eh, alrededor de esta nación, los Estados Unidos, en las iglesias. Aquí en New Jersey está todavía la situación un tanto eh, no difícil, pero simplemente que las guías que se están dando son un tanto complicadas. Pero de todas maneras, el estado en sí no ha abierto. Creo que están planeando abrir en 1 o 2 semanas más en este lugar. Pero anyway, hoy estoy transmitiendo desde casa y desde un lugar que preparamos con mi familia, donde sembramos tomates y sembramos chiles y sembramos diferentes cositas. Algo que se ha convertido en especial para mí, en un lugar donde vengo, converso con el Señor, disfruto, aprendo. En realidad no sé mucho de agricultura, pero aprendo un poquito todas las veces que hago esto. Tengo hermanos o hermanas que me ayudan, por ejemplo, Ivonne me instruye lo que debo hacer, cuándo debo de sembrarlo, etc. También tengo, por ejemplo, el hermano José Palacios una vez vino aquí, me enseñó cómo sembrar los tomates, no sabía, él vino con una palita y me enseñó y ahí aprendí. Durante los años he aprendido eso. El hermano Marco me viene y me enseña y me dice, esto tiene que hacerlo de esta manera. El hermano Luis vino un día y me ayudó a poner agua para un regadero, para que esto tenga regadero. En fin, mucha gente me ha ayudado para aprender esto. Pero hoy, en realidad, no estoy aquí para dar una clase de agricultura, sino más bien para que juntos estudiemos las Escrituras y podamos comprender lo que hoy en día se está celebrando. Hoy en día se celebra eh, el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés es un día que cuando nosotros escuchamos de Pentecostés, especialmente nosotros los cristianos, pensamos en el día en que el Espíritu de Dios vino y llenó a aquellos 120 personas que estaban en un lugar alto y el lugar se llenó fue un viento como un viento recio y vinieron sobre ellos, dice la escritura, lenguas que empezaron ellos como a hablar en diferentes idiomas y la gente que los oía fueron bendecidos. Entonces,
vemos y al estudiar el día de Pentecostés, eh, nos damos cuenta de que en realidad el día de Pentecostés es un día de celebración de las primicias o las primeras cosechas. Y de eso quiero que estudiemos este día. Amén. Otra vez, llama a la familia y juntos estudiemos esto. Amén. Am, Aquí en este jardín, cuando empezamos a sembrarlo, eh, con el tiempo fui entendiendo varias cositas. Todas estas plantitas aquí vienen con cierta información. La información aquí dice que se debe sembrar al sol, entre más sol le dé mejor. La distancia que deben de estar de alguna manera separadas, unos cuantos pies de distancia. Pero algo que me llama la atención es que dice que se demorarán de 70 a 75 días para que lleguen a su madurez o para que podamos ya recoger su fruto. Otros tomates y otros diferentes plantitas tienen unas fechas diferentes. Unos dicen 60 días, otros dicen 75 a 80, etc. El día de Pentecostés es una celebración que para el pueblo judío era de mucha importancia. 5 festividades eran las que se celebraban en el pueblo de Israel, que eran, por decirlo así, las más importantes durante todo el año. Pero ellas de alguna manera iban por épocas. Era en la primavera se celebran unas cuantas, en el principio, por decirlo así, en esta época era la de Pentecostés, y las otras 3 se celebran en el otoño, a finales del tiempo, donde era que se cosechaba todo el asunto. Recuerde que la cultura judía, como muchas otras culturas, han sido culturas agrícolas que se basan en la agricultura. Entonces, en Levíticos 23 usted puede leer eso y leer todas las diferentes festividades que hay. Pero el punto de hoy es Pentecostés. Pentecostés en sí, el nombre se deriva de Pente, que son 50, y de esas 50 es la fiesta de los 50 días, así se llama. Literalmente significa la fiesta de los 50 días. ¿Por qué 50 días? Ellos contaban, de acuerdo a lo que la escritura nos enseña en Levíticos, que ellos empezaban desde el día de la Pascua. ¿Se acuerdan? Donde ofrecían el carnero, el corderito, donde ellos donde pintaron el dintel con la sangre, y de ahí contaban 50 días después de esa fecha. Y en esa fecha entonces se celebraba el Pentecostés, que eran las primicias de lo primero que daban en la tierra. En ese entonces era la cebada. Entonces ellos llegaban con la cebada y, como eran las primicias, las llevaban al templo, ¿ya? Y allí se celebraba eso. Era como una manera de agradecerle al Señor su fidelidad. Jesús, cuando murió en un día como el día de la Pascua, ¿cierto? Nosotros le conocemos como Semana Santa. Durante el tiempo de Semana Santa o la Pascua, Jesús murió. Han pasado todo este tiempo, llegamos a 50 días. 50 días, llega Pentecostés, hay una celebración. Pero ¿qué ocurrió en ese día? Quiero que tome esto y me llama la atención. En el libro de Hechos, capítulo 1, Lucas, el doctor, escribió esto y me encanta, y quiero que tome en cuenta esto que vamos a leer. Lucas, capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, en el libro de Lucas.
Él estudió, él enseñó, él escribió, él nos deja saber, el Evangelio de Lucas habla claramente de todo lo que el Señor hacía y todo lo que el Señor enseñó. Y luego dice, hasta el día en que fue recibido arriba, en el cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, ojo con esto, dice, después de haber padecido, se presentó vivo. Ojo con eso, muy importante. Se presentó vivo. O sea, recuerde, es la manifestación de la resurrección. Después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ojo con esto porque me llama la atención que dice que primero les enseñó, hizo muchos asuntos, murió, padeció, murió y después se presentó vivo, resucitado. Y no solamente resucitado vivo, sino que se presentó a ellos por 40 días. 40 días después de su muerte, el Señor todavía estaba mostrándose a ellos diciéndole, yo soy real, yo soy vivo, o sea, estuve muerto, ahora estoy vivo, crean en mí. Como quien dice, afianzando esa semilla de fe que había puesto en el corazón de aquellos discípulos que él había llamado. Después se esclarece un par de cosas lindas que me llaman la atención. Luego les dijo esto, y estando juntos, verso 4, les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ustedes oyeron de mí. ¿Se acuerdan la semana pasada? Les enseñé acerca de aquella palabra que significa no os dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador. En otras palabras, les dijo otro. Les voy a enviar a alguien que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. Les voy a enviar a alguien. Ustedes no se van a quedar huérfanos. Ustedes no se van a quedar solos. Ustedes no van a tener que luchar esto en esta vida solos, ¿no? Ustedes van a tener, ¿no?, a, a alguien que en mi ausencia hará lo que yo haría. Y ese otro es alguien que está junto a ti, que es alguien además de mí y es alguien en adición a mí, o sea, que está siempre en nosotros, con nosotros, por nosotros. Nos guiará, él dijo, él los guiará a toda verdad, él los enseñará, él los santificará, instruirá, corregirá, etcétera. El Espíritu Santo era la promesa que Jesús nos dio. Y cuando llegó el día de Pentecostés, muy importante, 40 días después de que el Señor murió, el Señor fue recibido arriba en el cielo y les dijo, quédense en Jerusalén. Okay. Es importante entender esto. ¿Por qué les dijo quédense en Jerusalén? Porque otra vez, de las 7 fiestas que tienen los judíos, 3 de ellas era, por decirlo así, mandatorio que los cabezas de hogar, las personas que eran eh, cabezas de hogar, los hombres más que todo, tenían que ir a Jerusalén y llevar la Pascua, el Cordero, llevar las primicias, que era lo primero de la cosecha, y luego la última que es en la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos habla, de eso vamos a estar hablando más adelante. Si te fijas, es la primera llegada del Señor, que fue el asunto de su muerte, la segunda que es Pentecostés, que es su espíritu, y la final que va a ser tabernáculos, que es cuando el Señor viene a hacer morada con nosotros. Anyway, pero eso vamos a hablar en detalle un día de estos, que lleguemos ahí. Pero volvamos aquí. Hechos capítulo 1 dice en el capítulo 1 que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén. 40 días después ya habían pasado. O sea, ellos iban a quedarse en Jerusalén por lo menos por un periodo de tiempo de casi 10 días más. Ellos eran de diferentes regiones en la región de Israel.
Ellos se pudieron haber ido a sus casas, pero el Señor les dijo, quédense, esperen. Y lo que me llama la atención es que ellos se quedaron allí y se quedaron porque el Señor les dijo no solamente que se quedaran, sino porque les dijo el por qué. Y les dijo, quédense porque Juan, verso 5, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8 dice, ustedes recibirán poder, poder sobrenatural, poder que no es de este mundo, un poder glorioso, un dinamos, una dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí donde uno tiene la audacia, ahí donde uno tiene la convicción, la certeza. El Espíritu de Dios viene y dentro del corazón del creyente que ha creído en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, el Espíritu de Dios viene a ser morada, a vivir dentro de nosotros. Y es quien nos impulsa a decirle a la gente, brother, sister, hermano, hermana, cree en el Señor Jesucristo. Él murió por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Reconócelo como tu Señor, como tu Salvador, porque el Espíritu de Dios es quien nos motiva, nos capacita para ser testigos a todas las personas. Y Él, al venir, dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, otra vez primero, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor Jesús cumplió esa promesa, el Padre cumplió esa promesa en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando la Biblia dice, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, otra vez, Pentecostés es una festividad agrícola que se celebra hasta el día de hoy, celebran la comunidad judía en Israel. Ellos viajan de todas partes del mundo. Gente de aquí, judíos de este país, viajan a Jerusalén. Gente de Rusia, gente de otros países que son judíos, viajan en ese día de todas las naciones del mundo para celebrar el día de Pentecostés, que son los primeros frutos. Y estando ellos allí, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos. O sea que estaban todos, dice, de acuerdo, estaban de mutuo consentimiento, mantenían la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito, obedecer al Señor, agradar a aquel que había sido el que los había amado como ningún otro los había amado, ¿sí? Entonces ellos contentos esperaron allí hasta que fueron investidos de poder. Cuando ellos fueron investidos de poder, dice la Biblia, y quiero que leamos este versículo para que entendamos lo que estaba sucediendo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Aleluya! Y ojo con este versículo que me llama la atención. Hechos capítulo 2, verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Y luego dice, de todas las naciones bajo el cielo. Lo que les acabo de decir. Ellos venían de todas partes del mundo durante esa época y estaban allí. Unos hablaban en un idioma, otros hablaban en otro idioma. Aquí en Estados Unidos se habla en el inglés, el español. En la China se habla, obvio, chino, mandarín, todas esas cosas. En Rusia hablan otro lenguaje diferente. Pero cuando estaban allí, ellos eran judíos, ¿cierto? Muchos de ellos, lo más probable es que no iban a entender el hebreo, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban allí, dice la Escritura,
Dice, y hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, estos no son galileos, todos estos que están aquí. ¿Cómo pues es que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso fue algo extraordinario, fenomenal. Todos allí lo escuchaban en diferentes idiomas y decían, ¿qué es esto? Pero aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios hablaban, Jesucristo es quien murió y por nuestros pecados. El Señor es quien ha dado su vida por nosotros. Dios ha cumplido las profecías y empezaron a hablar de todo lo que ellos habían de alguna manera escuchado durante toda su vida. Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba el recoger de los primeros frutos. Y dice la Biblia algo sorprendente de eso. Dice en el versículo 40 del capítulo 2 y 41, y dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ojo con esto, los que oyeron, los que quisieron y dispusieron su corazón y oyeron lo que estaban hablando. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Fue el primer fruto, la primer cosecha que llevaron el día de Pentecostés y la llevaron y se la ofrecieron al Señor. O sea, otra vez, de la manera o desde el punto de vista agrícola, era el día donde presentaban las ofrendas de la primer cosecha. En el día de Pentecostés fue el Espíritu de Dios quien vino, llenó la vida de estas personas. El apóstol Pedro se puso en pie y anunció con denuedo y la gente que lo escuchó fue convencida en su corazón. El Espíritu de Dios les redargudía y les decía, ¿qué hacemos? Y él les dijo, o con lo que les dijo, verso 37, capítulo 2 de Hechos, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hijo con esto, y entonces recibiréis el regalo que Dios ha dado y que ustedes pueden ver y palpar, que es el Espíritu Santo. Todos aquellos que han recibido, que se han arrepentido, que han sido bautizados, en el sentido de que han creído en Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Ellos recibirán el Espíritu Santo. Amigo, amiga, si no eres creyente y estás viendo este video, este es para ti. Arrepiéntete de todos tus pecados. Tal vez tú dirás, pero es que yo no le hago mal a nadie. La verdad es que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, de una o de otra manera. Pero, y tú dices, es que sí, bueno, tal vez no soy malo o tal vez es que he hecho muchas cosas feas de esto, pero no tengo paz. La razón es obvia. Nuestra naturaleza fue diseñada por Dios, para Él, para vivir para Él. Mire, por más que busquemos por todos lados, no vamos a hallar ninguna satisfacción, solamente la vamos a poder encontrar en
Él, creyendo en Jesucristo, Él nos va a dar su espíritu, su paz nos va a inundar y todo va a ser diferente. Créeme, yo sé lo que te digo, yo viví, yo pasé por muchos asuntos de igual manera. Así que esto es para ti. Cree en el Señor Jesucristo. Abre tu corazón, pídele perdón y vas a ver que el Señor vendrá, te limpia, te perdona, te restaura, te santifica, te da su espíritu. Mire, todo empieza a ser diferente. Vienen dificultades, vienen conflictos, pero no estás solo. El Espíritu te va a ayudar, te va a enseñar, te va a capacitar, te va a fortalecer, te va a instruir, te va a hacer, mejor dicho, a hacer todo lo que en realidad tú necesitas para poder llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas. Y para nosotros los creyentes, aquellos que hemos creído en Jesucristo, que ya tenemos el Espíritu Santo, aviva el don de fuego que hay en ti. ¿Sí? Ánimo, en el sentido de abre tu corazón a la vida del Espíritu. Él no está lejos de ti, Él está en ti. Y no es por lo bueno o lo malo que seamos, sino por la promesa que Él hizo. Él nos dio de su Espíritu. Dijo, Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Aun cuando nosotros estamos y vivimos a veces una vida toda desorbitada, desubicada, como en el principio de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De igual manera en nuestras vidas, el Espíritu de Dios viene y trae orden. Lo primero que hace el Señor es, sea la luz, y fue la luz. Viene la luz a nuestras vidas y esa luz es la que nos convence de nuestro pecado. Nos hace reflexionar nuestras actitudes, nos hace cerrarle la puerta al pecado, decirle, yo no puedo estar viviendo más en esta situación y vivir para Él. El Espíritu de Dios es quien va a arreglar todo en tu vida. Dale lugar al Señor y al Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje de hoy. Sé que estamos viviendo hoy momentos difíciles. Las cosas ya les he dicho y no quiero ser pesimista, pero las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Esto del COVID-19 todavía no ha terminado. Esto está por ahí. A veces, lastimosamente, mucha gente sigue falleciendo y siendo afectada por esto. Otros ya se están dando a la, entre comillas, normalidad, pero ya hay muchos otros conflictos. Aquí hay manifestaciones, gente que, como dijo Martin Luther King, es otra manera de decir o de expresarse a aquellas personas que no pueden, no les escuchan. Cuando no les escuchan, entonces hay manifestaciones. Anyway, pero aparte de eso, están ocurriendo en toda parte del mundo y esto se va a incrementar, créanme. Se va a incrementar de tal manera que esto va a ser cada vez más difícil. En cierto modo es una preparación para lo que es el anticristo y para que es ya el conflicto de los tiempos finales. Pero anyway, de todas maneras, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y a Él es quien debemos de pedir guianza y dirección. Pentecostés es el día de traer los primeros frutos al Señor. ¿Sí? 50 días después de la Pascua. Es el día en que el Espíritu de Dios nos llena de poder. Es el día en que el Espíritu de Dios viene y hizo estragos en este mundo. Y hasta el día de hoy ha hecho que millones de personas creamos y confiemos y dependamos en Jesucristo. Amén. Y dijo Él, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él que está con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y espero que tengan una excelente, una nueva semana llena de gozo, de paz. Y bueno, confiemos en el Señor. Amén. Dios les bendiga. Tengo que venirme por aquí para apagar el video. Dios les bendiga a todos.